Buenas tardes, hoy les vengo a presentar el tema de instrumentos de metrología, los principales instrumentos que se maneja o el tipo de magnitudes que se mide, los principales es el tipo de temperatura, de presión, de torsión y esfuerzos mecánicos. Para la temperatura, uno de los más usuales es el termómetro, el cual es un instrumento que es operador técnico. Este fue inventado y fabricado para poder medir la temperatura. Los galvanómetros son aparatos que se emplean para indicar el paso de alguna corriente eléctrica. Estos bien, pues prácticamente casi son para medir electricidad, alguna corriente eléctrica. El batímetro es un instrumento electrodinámico para medir la potencia eléctrica de un suministro, de un circuito. Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de una corriente circulando, se activa, que se encuentra activa sin tener que cortar la energía. El metro. El metro normalmente pues es muy utilizado pues prácticamente en todos lados. Normalmente está fabricado de un fleje de metálico o de fibra textil. Tiene escala grabada sobre su superficie, graduada centímetros, milímetros, ¿verdad? Igualmente la regla. La regla pues es parecida, igual, es muy usual. La diferencia al metro es que es más rígida y su longitud total es rara vez que supera el metro de longitud. El micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en un tornillo microtérmico que sirve para medir las altas presiones pues sí, de ciertos temperaturas, maquinaria, cabinas, estaciones, ¿verdad? El vernier. El vernier es un instrumento muy utilizado para medir ya sea dimensiones, profundidades, longitudes. Este aparato es uno de los más usuales de la industria, el cual nos permite obtener información exacta con el vernier, ¿verdad? Los instrumentos de medición, los análogos. El término analógico se refiere a las magnitudes o valores que varían con el tiempo en forma continua, como la distancia y la temperatura, la velocidad, que podría variar muy lento o muy rápido, según su sistema. Las ventajas de estos instrumentos, pues la primordial es de que son de bajo costo. En algunos casos no requieren de energía de alimentación, como en este caso los digitales. Los digitales ya tienen que tener pues ya sea una batería o estar conectados a la corriente eléctrica. Presentan con facilidad las variaciones cualitativas, los parámetros visuales. Rápidamente, si el valor aumenta, disminuye, igual es marcado por una manecilla. Es sencillo de adaptarlos a diferentes tipos de escalas no lineales con estos aparatos. Esas serían una de sus ventajas. Las desventajas de estos aparatos análogos, tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. Otro error de ellos sería
Eh, las lecturas se presentan a errores graves cuando el instrumento tiene variaciones de escala. La rapidez de lectura es baja, típicamente de una lectura un segundo sobre segundo. No puede emplearse como parte de un sistema procesamiento de datos de tipo digital. Por lo mismo que ya les comentaba que estos aparatos son sí, sus indicadores, la mayoría son por una manecilla que ya sea para medir la temperatura o algún tipo de torsión, ¿verdad? Los instrumentos digitales, los sistemas digitales tienen una alta importancia hasta ahorita en la tecnología, que ya ha avanzado demasiado, especialmente en la computación, en los sistemas de control. La tecnología digital se puede ver en diferentes ámbitos. De igual manera se puede ver analógicamente y digitalmente. Entre una de ellas es ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, para un electromecánico, las llaves electromecánicas son instrumentos que ya existen, esos son a pulso, se tienen que calibrar manualmente. Todo lo que vienen siendo las llaves, llaves mecánicas, pinzas mecánicas, que también son herramientas para realizar un ajuste. El riel hidráulico es un neumático electrónico. Los últimos dos dominan la tecnología. ¿Cuáles son las ventajas? Tienen una alta resolución, como ya les comentaba, a diferencia de los análogos. Estos ya son digitalizados, nos marcan por medio de números, en algunos casos más de 9 cifras en lecturas de frecuencia y exactitud. Por ejemplo, para la electricidad, mediciones de voltajes, amperímetros, etcétera, ¿verdad? No están sujetos al a errores con frecuencia. Estos son más exactos, ya que pues, nos proporcionan la información o los datos que deseamos extraer pues, ya sea de algún aparato electrónico, electricidad, temperatura. Pueden eliminar la posibilidad de errores, es lo que ya les comentaba. Por confusiones escalas existen, que a veces nos equivocamos, pero ya con esta tecnología ya digitalizada para las mediciones ya somos más exactos. Puede entregar información digital para procedimientos de inmediato en computadora, que era lo que les comentaba, que ya nos arroja los dígitos pues prácticamente solos, ¿no? Las desventajas, a diferencia de los análogos, estos sí son un poco más costosos, son complejos en su construcción. Las escalas no lineales son difíciles de introducir. En todos los casos requieren de fuente de alimentación. Es lo que les comentaba, que ya en estos aparatos ya necesitamos de algún tipo de fuente de energía, desde una pila hasta la misma corriente eléctrica que tengan que tener que estar conectados. De las ventajas y de las ventajas anteriores, podemos observar que para cada aplicación hay que evaluar una función. El tipo de instrumentos que son los más adecuados hasta ahorita en la actualidad son los de digitales. Ya es raro que veas algún aparato análogo. El instrumento digital es el más adecuado, siendo en algunos casos contraproducente del mismo uso, ¿no? Para su calibración de estos dos tipos de instrumentos, la calibración es el conjunto de operaciones con las que se establecen
Debemos de tener una información nosotros antes de empezar a trabajar con los instrumentos. Como les comentaba en el video anterior, existen hojas estandarizadas que nos marcan ahí los protocolos, los pasos a seguir en una medición. Pues ya sean representados en valores por una media materializada o material de referencia y los valores conocidos, que es lo que les estoy comentando ahorita. El mantenimiento, la revisión, los ajustes preliminares observan el estado físico del equipo. Ya puede ser que sea desgaste. En el caso de los digitales, que pues es por parte de alguna fuente de poder, que ya no funcione, ya no prenda. Determinar los errores también indica el equipo de comprobación de un patrón. Llevar ajustes de cero, multiplicación, angularidad para cualquier tipo de instrumento de medición. Otro de los más importantes es colocar la variable en un valor bajo de 0 del 10% del rango de la primera división. Para ello se simula la variable con un mecanismo adecuado según su rango y precisión, que es lo que les comentaba de la hoja. Puede que obtengamos todo ese tipo de valores ya recomendados, ya dados los datos, para poder hacer nuestro procedimiento con nuestros instrumentos de medición. Bueno, hasta aquí ya conociendo un poco de los instrumentos digitales y análogos. Pues para mí creo que la tecnología sí ha avanzado demasiado, que ya nos hacen más fácilmente el trabajo. Los digitales son, bueno, en mi caso se me facilita mejor leerlos que los análogos. Creo que son un poco más complicados. Y pues hasta aquí es todo el tema de los instrumentos de medición de la metrología. Muchas gracias.